Dios regala sus carismas a sus hijos para que puedan ser puestos a producir y den fruto en abundancia. En algunos casos, carismas que quizás no son tan conocidos en el ámbito artístico de la iglesia, pero que igual son idóneos para llevar su mensaje de salvación. Este es el caso de Amaury Pérez, un joven artista que desde la pantomima se ha convertido en un portavoz de la palabra y que tuvo un encuentro con Jesús de una manera muy particular. Supiera que yo vengo de una familia tradicional católica, tanto mis padres, mi madre, mis abuelos, mi familia en general son católicos, todos. Pues yo me crié en ese marco, aunque en un momento de mi vida fui medio apache y me alejé un poquito, pero mis padres son católicos, practicantes de iglesia, y así nos inculcaron a 4 hermanos la fe católica, gracias a Dios. Bueno, si supieras que lo que pasó en mi vida es que yo tuve una pérdida muy, muy grande con mi abuela paterna murió en situaciones que para mí fueron un poco confusas. Y eso hizo que yo me alejara bastante de la iglesia y duré prácticamente desde que ella murió a los 15 hasta los 27 prácticamente descarriado, haciendo de todo un poco ahí en la vida, digamos, como le llaman, del mundo. Pero a los 27 años, por una situación económica muy complicada, pues yo tuve la idea, digamos así, de pedirle al Señor, y cuando solicité su ayuda, pues ahí lo que me encontré con Él. Yo le pedí una ayuda, básicamente era una ayuda económica y emocional, porque estaba pasando por unas situaciones muy fuertes en esos aspectos de mi vida. Y pues acudí a pedirle al Señor en una misa, y recuerdo que en esa misa pues una persona dio un mensaje de un grupo de oración y yo empecé a asistir a ese grupo de oración. Así empezó mi vida, con un mensaje en una iglesia. Digamos, mi vida verdadera, cristiana católica practicante. El grupo se llamaba Caminemos Unidos, un grupo de esos famosos de esa época. Era en la parroquia San Judas Tadeo de Naco, donde me congrego todavía. Ahí estaba ese grupo y, de hecho, en ese grupo estuvieron gente como Miguel Horacio, Juan Fueliao, Esther Hernández, eran de Caminemos. Yo, gracias a ese grupo, pues por ahí mismo me fui metiendo en el mundo de la evangelización, y por ahí me fui. Eso fue en el año 2002, 2003. En ese periodo, fue unos 6 meses, yo duré básicamente como luchando y entrando bien a la vida del Señor. Fue chulo, fue algo, digamos, a destiempo, porque como te digo, yo tenía ya 27 años y 27, 28 años. Tengo que calcular ahora mismo, ¿no? Digamos que fue un encuentro un poquito... Mi encuentro con Dios fue una palabra que define. Fue extraordinario, porque yo no andaba buscando esto, todo lo contrario, yo estaba muy bien en la vida, ¿sabes? Yo diría que mi vida era una bendición antes de conocer al Señor, pero luego que lo conozco me he dado cuenta de que era todo lo contrario. Pero fue un encuentro la palabra sería extraordinario, por poner una palabra, porque las cosas que pasaron fueron extraordinarias. Si tuviera que contarte, creo que no daría esta entrevista para yo contarte todo lo que pasó. Dios utilizó la pantomima y el teatro para traerlo a su redil y para que en estas disciplinas descubriera su forma favorita de servirle, un arte que literalmente lo deja sin palabras. Mira, te cuento, como te conté, que todo lo en mi vida en el Señor ha sido algo extraordinario. Te cuento que cuando yo empecé la pantomima, resulta que a Caminemos Unidos lo invitaron a hacer
el opening de un encuentro XTO, que tú sabes lo que era eso, ¿verdad? Ese encuentro XTO que se hacía cada 2 años. Así es. En una ocasión, sí, algo chulísimo, que debería de volver a hacer los buzos, como le llaman a la comunidad que lo hacía. Ellos invitaron a Caminemos Unidos a hacer el opening, y en una reunión de servidores y colaboradores en Caminemos Unidos, alguien dijo que por qué no hacían pantomima. Amaury Pérez, que era un recién converso todavía para ese entonces, no tenía la más mínima idea de qué era pantomima, y pregunta, ¿y qué es eso? Y alguien le responde, el mismo son la gente que se pintan la cara y andan con unos guantes blancos. Y ahí entonces, ok, me llegó a la mente que era la pantomima. Y yo le dije, bueno, vamos a darle, sin saber nada de pantomima. Y resulta que cuando llega el día del encuentro XTO, empezamos a hacer el opening. Bueno, de hecho, teníamos que hacer una coreografía, y en los ensayos resultó que yo era quien más aportaba ideas, y lo que se hizo en ese XTO fue básicamente algo planificado entre todos, pero yo di muchas ideas sin saber nada de pantomima. Y en aquel entonces yo me pinté la cara por primera vez en mi vida, me puse guantes, y en el XTO la gente que me veía me preguntaba si yo era un mimo profesional, sin yo tener ni siquiera conocimientos de pantomima, ni siquiera sabía lo que significaba eso. Y así empezó todo. Luego de eso entonces yo empecé a estudiar un poquito de pantomima con una escuela que existía, y me fui perfeccionando con unos libros y nada, fui básicamente aprendiendo todo, hasta que por otro accidente entonces ya empecé a profesionalizarme en el arte, gracias a Eudis Cordero, que también es otra historia. Y así empezó. Pues te cuento que, al igual como la pantomima, el teatro negro llegó a mi vida así de sorpresa. Eudis Cordero me contacta a mí, que era mi número cuando no nos conocíamos, y me dice que él quiere que yo realice un teatro negro. Y te cuento que yo no sabía lo que era teatro negro, al igual como me pasó con la pantomima. Y lo que pasó es que en el grupo donde yo estaba, en Caminemos Unidos, ellos en una ocasión habían hecho un teatro negro, pero yo todavía no existía como cristiano. Pero Eudis, al verme haciendo pantomima, entendía que yo era como el encargado del teatro de Caminemos Unidos, y por eso me contactó a mí. Pues te cuento que, de saber nada, yo me presenté en una obra que hizo Eudis Cordero, y de ahí en adelante la gente quedó impactada con ese trabajo que Dios hizo a través de mí. Ya que definitivamente que Dios, de cualquier yagua vieja, puede sacar bendiciones para todos. Así que nuevamente te digo, déjate llevar por Dios. Esta es una experiencia que es evaluada por Él como un balance positivo, y sobre todo como un don que, por venir del Señor, a Él siempre vuelve. Mira, te puedo decir algo. La pantomima es el único arte que transmite un mensaje sin que tú sepas la lengua nativa mía. O sea, la pantomima es un arte universal, porque tú puedes expresar con movimientos, con ademanes, con gestos, lo que tú quieres que la gente sepa. Y esto hace que este arte sea universal. O sea, yo no necesito lengua, no necesito que la gente hable español o que la gente hable inglés. Yo me he presentado en muchos países y la gente entiende el mensaje. O sea, para mí, la pantomima es una herramienta de evangelización que no tiene fronteras. Incluso si una persona no puede escuchar, puede ver el mensaje a través de los movimientos y gestos. Entonces, para mí la pantomima es un arte que trasciende cultura, que trasciende idioma, que trasciende las barreras que usualmente no nos permiten llevar la palabra a otras naciones por limitantes de este tipo. O sea que para mí este arte es un arte completo. No muy común, pero completo.
Amaury Pérez es también un hombre de familia, que desde ese entorno puede experimentar la presencia de Dios y su amor misericordioso. Bueno, te puedo decir que para mí Carolina y Esaú, mi esposa y mi hijo, son una bendición de Dios. Es mi principal ministerio ahora. Y la vida de matrimonio y la vida de padre es una bendición. Pero más que una bendición es un desafío. Porque día a día uno se enfrenta a situaciones económicas, emocionales, de salud, que es muy diferente a cuando tú estás solo como soltero. Ya cuando tú tienes una familia, pues las cosas no giran en torno a ti, giran en torno, en mi caso, giran en torno a tres. Y pues hasta el momento yo creo que mi matrimonio pues va funcionando y va funcionando gracias al amparo de Dios, porque nosotros desde un principio pues acordamos mantenernos así en comunidad, y básicamente siendo activos en la iglesia, evangelizando, asistiendo a retiros, asistiendo a jornadas mundiales de la juventud y cosas así para evangelizar. O sea, que mi matrimonio yo lo defino como una verdadera bendición y a la vez un reto que uno tiene que afrontar en la vida. Como otras cosas, pero el matrimonio, cuando tú afrontas el reto del matrimonio, es un reto hasta que la muerte te una más. Haber vivido una experiencia como la que tuvo antes de su conversión le permite enviar este mensaje a quienes han pasado por la misma situación. Bueno, lo mismo que yo me dije a mí mismo en aquel entonces cuando conocí al Señor: no tengo a dónde ir si no es a ti. O sea, yo le digo a la gente, la vida te ofrece muchas cosas, la vida te ofrece muchas cosas materiales, hay cosas que también te ofrece la vida espirituales, pero lo real, lo verdadero y lo eterno está en Cristo. Por más bien que tú te sientas fuera de Cristo, por más bendecido que tú te sientas sin conocer a Jesús, la realidad es que conocer a Jesús trasciende la realidad, valga la redundancia, y nos da la verdadera felicidad, la vida plena. Y claro, eso no significa que todo va a empezar a salir bien en tu vida, pero definitivamente que el antes y el después de Cristo es algo extraordinario. Yo le recomendaría a las personas que no permitan que le pase lo que me pasó a mí, que conocí a Cristo a destiempo y como que todo se me fue. Yo iba siempre como a la carrera, pero Dios lo quiso así, y que yo le diría que simplemente se dejen llevar, se dejen amar por Jesús.